Hi everybody. Hola a todos. Hoy es martes, 30 de diciembre de 2025, y nuestro querido amigo, el profesor Mohammad Marandi, está aquí con nosotros en el estudio. Bienvenido de nuevo, profesor. Welcome back, Professor. Thank you very much for inviting me, Nima. Muchas gracias por invitarme, Nima. Bienvenido a Irán. También me gustaría felicitar a nuestros amigos por el Año Nuevo. Feliz Navidad, y para nuestras hermanas y hermanos ortodoxos y armenios, feliz Navidad también. Y bueno, bienvenido a Europa. Merry Christmas in the week ahead, but welcome to Europe. Thank you. Professor Marandi, before It's your home, but still. Gracias, profesor Marandi. Antes, bueno, es su casa, pero aún así, sí, es mi casa, por supuesto. Antes de empezar, profesor Marandi, sé que ha lanzado un nuevo programa en Al Mayadeen. También tienen un canal de YouTube, Al Mayadeen English. ¿De qué trata su programa? Creo que sería interesante para nuestro público, que siempre le sigue en mi podcast. on my podcast. Al Mayadeen is an Arabic channel, and they. Al Mayadeen es un canal árabe y tienen 2 programas a la semana que son en inglés. Me pidieron que hiciera un monólogo cada semana para uno de esos programas. Empecé a hacerlo hace aproximadamente un mes. Ahora están grabando el cuarto que se emitirá en Al Mayadeen el viernes. Los 3 primeros ya se han emitido. Los temas son variados, los elijo yo mismo. Por el momento han sido más generales, pero creo que en las próximas semanas trataré cuestiones más específicas. Por ejemplo, en un programa hablé sobre el programa nuclear iraní y su historia. En otro, sobre la historia de las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Y en otro, sobre algunos de los mitos acerca de Irán que se repiten constantemente en los medios, como la idea de que Irán está siempre al borde del colapso, algo que volvemos a oír estos días, y cosas por el estilo. Nowadays again, and that sort of thing. Next week I'll probably be discussing Syria. La próxima semana probablemente hablaré sobre Siria, la implicación de Irán en Siria y por qué Irán estaba involucrado. Creo que mucha gente empieza a darse cuenta de que gran parte de lo que decían los iraníes, Hezbollah y la resistencia resultó ser cierto. Cada semana es un monólogo. Se emite en el canal árabe Al Mayadeen, pero también tienen una plataforma en inglés, como señalaste, Al Mayadeen English. Tienen un canal de YouTube, Al Mayadeen English. Perdón, no solo una página web, aunque también tienen una en inglés. No sé la dirección, pero es Al Mayadeen English. YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Pero me expulsaron de Instagram y Facebook hace muchos años, así que no tengo ni idea de lo que ocurre allí. I have no idea what goes on there. Yeah. And Professor Marandi, many of our audience may be interested in Sí, y profesor Marandi, muchos en nuestra audiencia pueden estar interesados en la reciente reunión entre Donald Trump y Netanyahu. Le preguntaron cómo se siente respecto al ataque israelí a Irán. Dijo que si continúan con el programa de misiles balísticos, sí, pueden avanzar rápidamente con el programa nuclear. ¿Cuáles cree que son los principales objetivos de la visita de Netanyahu a Estados Unidos? Creo que esta es su 7ª visita. in the United States. I think it's his 7th visit of Netanyahu to the United States. Well, first of all, I thought the nuclear Bueno, program ante was- todo pensé que el programa nuclear había sido destruido por completo. Entonces, ¿cómo puede Irán reiniciar un programa nuclear después de haber sido aniquilado en 6 meses? La segunda pregunta es, ¿de qué trató la guerra de los 12 días, en primer lugar? Quiero decir, se suponía que iban a destruirlo todo. Las capacidades de misiles, las capacidades militares en general, el programa nuclear. Eso demuestra que fracasaron, aunque lo intentaron con todas sus fuerzas. No esperábamos ese tipo de ataque, una guerra. No esperábamos una guerra, esperábamos un ataque. Pero esperábamos un ataque como el anterior, en el que golpearon los sistemas de defensa aérea o esta vez quizá el programa nuclear. Pero no esperaban este intento estadounidense-israelí de derrocar al Estado. US-Israeli attempt to overthrow the state. And if you, I'm sure you recall, and your viewers. Y si tú, estoy seguro de que lo recuerdas, y tus espectadores, siendo muy conscientes políticamente, estoy seguro de que también lo recuerdan. Trump decía al principio, rendición incondicional. Así que si fracasaron entonces, cuando Irán no estaba preparado, y cuando digo que Irán no lo estaba, hay que verlo desde otro ángulo también. Cuando no has estado en guerra,
Solo sabes cómo funcionan tus capacidades de forma teórica. Como mucho, haces unas cuantas maniobras aquí y allá para obtener una idea de cómo funcionan tus sistemas o de lo eficaz que eres al utilizarlos. Irán no es como el régimen israelí, que bombardea constantemente un país tras otro, asesina a personas en toda la región y recibe continuamente ayuda de Occidente para llevar a cabo su genocidio. Así que la guerra permitió a Irán reconocer sus fortalezas, desarrollarlas, comprender sus debilidades y corregirlas. Por eso, hoy Irán está mucho más preparado para una guerra con el régimen israelí o con Estados Unidos. Y de hecho, la mayoría de las capacidades de defensa de Irán no están dirigidas contra el régimen israelí, sino contra los activos estadounidenses en el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Durante 3 décadas, Irán se ha estado preparando para un posible ataque estadounidense. Llevamos décadas escuchando eso de todas las opciones están sobre la mesa. Ya sabes, los presidentes estadounidenses, Obama, por ejemplo, solían decir con frecuencia que todas las opciones estaban sobre la mesa. Así que Irán tiene muchas bases subterráneas, bases de misiles y bases de drones que no están diseñadas para combatir al régimen israelí. Están destinadas al Golfo Pérsico. Por tanto, la mayor parte de las capacidades de Irán no tienen nada que ver con el régimen israelí. Irán es mucho más capaz de golpear con fuerza en el Golfo Pérsico que de atacar sus activos en Palestina. Sería catastrófico para Estados Unidos entrar en una guerra con Irán, porque si quisieran eliminar nuestras capacidades de misiles, tenemos bases de misiles subterráneas por todo el país. Y no lo sé por información de personas internas. No tengo ninguna información confidencial, pero la gente que suele estar bien informada dice que Irán está aumentando sus bases subterráneas. También está construyendo y ampliando bases al este y noreste del país. Así podrán disparar o lanzar misiles hacia los israelíes o los activos estadounidenses en la región, lo que hará mucho más difícil que estos puedan contraatacar, porque no podrían lanzar nada desde Siria o Irak. Tendrían que sobrevolar Irán para intentar alcanzar esas bases. Eso los hace mucho más vulnerables. La cuestión es que Irán está mucho mejor preparado hoy, y Estados Unidos y el régimen israelí no tendrán éxito en ninguna guerra contra Irán. Trump solo está empeorando su situación, porque está demostrando que obedece completamente a Netanyahu. Esto se ha convertido en un tema en Estados Unidos. Se ha convertido en un tema entre la gente de America First, que se separó de MAGA. Y bueno, dijo varias cosas muy interesantes. Una fue que volvió a amenazar a Hamas, por supuesto, pero también dijo, no tenemos diferencias con los israelíes. Es decir, con todo este genocidio, no tiene ningún problema. Dijo que el régimen israelí está muy satisfecho con el alto el fuego. Sabemos que 415, 412, 403, bueno, ayer creo que eran 412, más de 412 personas, y sé que un pescador fue asesinado esta mañana, han muerto. Así que no tiene ningún problema con las violaciones, el asesinato de palestinos, el asesinato de niños que juegan junto a sus tiendas, de niños que recogen leña siendo masacrados. Esto es lo que está enfadando aún más a muchas personas en Estados Unidos, incluidas aquellas que solían apoyarlos. Algunos están cada vez más desilusionados. Y por supuesto, en nuestra región está el señor Erdogan. Él agradece al señor Erdogan por ayudar a los israelíes a derrocar a Siria. Dijo que Netanyahu está de acuerdo en que Erdogan ayudó a Israel al hacerlo. Todo esto creo es útil. Muestra a la gente de la región, les ayuda a despertar a la realidad de quién es Trump y lo que ha ocurrido en los últimos 10 o 15 años. Al mismo tiempo, Irán está preparado para todo ello. Irán no se toma en serio nada de lo que él dice. Se está preparando para la guerra. Si él dice, no queremos guerra, no importa. Si dice, apoyaremos ataques aéreos contra Irán, no hace ninguna diferencia para Irán. Se están preparando.
You know, the first time, Israel Sabes, attacked Iran, la primera vez que Israel atacó a Irán, los diplomáticos iraníes estaban negociando con Estados Unidos hasta el último momento. No sabían lo que estaba ocurriendo. Hace 2 días hablé con uno de los funcionarios iraníes. Dijo que ahora mismo, con todo lo que se dice en los medios de comunicación y todo lo demás, van a atacar pronto. ¿Crees que esto es una señal de un nuevo ataque? This is a sign of a new attack. Or I don't think it says anything. It doesn't say. No creo que it doesn't signifique mean nada. that they're not No going significa to que no vayan a atacar, ni que lo vayan a hacer. I don't No think creo that que nada de lo que anything diga la it prensa says is sea true. creíble. And it's not going Como to, dije, as no I va a said, afectar la manera en it's que not going Irán to lleva impact sus the way Iran asuntos. carries Al out comienzo de la guerra de 12 días, During los the iraníes no beginning sabían of que habría un the war, ataque, the Iranians pero el didn't ejército know sí lo there would be sabía. an attack, but El the liderazgo lo military did. sabía. The Y se leadership podía did. notar en general, You can even no, tell por lo que se in decía en general Estados what was being Unidos said por parte de algunas in personas the United importantes, States, no del some ejército ni del more gobierno, senior, sino de some, gente que estaba not al in the tanto. military, or in government, but some people who were in the know, they were saying that a strike may happen. Decían que The Iranian podría armed forces producirse un that night, they ataque. were waiting for it. Aquella noche, So they las knew Fuerzas something was Armadas coming. iraníes Again, estaban esperando they una ofensiva, did not, así que sabían que believe algo iba a there would be suceder. an Pero de nuevo, no attempt creían to que se intentara atacar a los líderes del país attack y a los the jefes de leaders las of the Fuerzas country Armadas, and the algo leaders of the parecido a armed lo que forces. Zelensky ha Sort of hecho en like Rusia. Este es un tipo de Zelensky línea has roja done en el mundo in actual. Russia. This is sort of a Incluso red cuando line. los países van a la guerra, no Even when intentan they go to eliminar a war, los they líderes. don't try Pero to los take israelíes out son la excepción. leaders, Son but pueblo elegido, Israelis are así pueden hacer lo que quieran. they're exceptional. They're the chosen people, so they can do what they want. yeah, I think the way Creo that que, they're por la trying forma en to que talk están about hablando the del attack ataque a on Irán, Iran, we have tenemos to que entender understand qué what's está going on ocurriendo with con Netanyahu en Israel y con Donald Trump en in Estados the Unidos. States. ¿Cómo ves que la How do política you see interna the influye message en este tipo de policy retórica en los in medios terms of principales? shaping this sort of rhetoric in the mainstream media? Well, Netanyahu is in a lot of trouble. First of Bueno, all, ya he's sabes, forced- Netanyahu está he's metido en basically muchos forced problemas. to move Para closer empezar, to básicamente the está Turkish obligando a foreign Turquía minister a acercarse a and Irán. the Turkish president. El ministro de Asuntos Exteriores turco y finalmente el presidente turco I think he- harán una visita well, he expected porque no to se do much encuentra more en una in Syria, posición but excelente. it's clear that Creo que Israelis esperaba are obtener not mucho más something en that Siria, we're pero está expecting claro all que los along. israelíes tienen la ventaja, y esto es algo que esperábamos desde el principio. También lo hemos estado diciendo, los iraníes han estado advirtiendo a sus homólogos turcos que no van a tener la ventaja en Siria. Y esta coalición que el régimen israelí está formando con Chipre y Grecia está empujando a Turquía hacia Irán. Luego está el conflicto entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, que se está convirtiendo en un asunto importante. The UAE and Saudi Arabia, which is becoming a big thing. And just Y hace apenas unas horas se ordenó a las Fuerzas Armadas emiratíes abandonar el sur de Yemen en un plazo de 24 horas. Mantener un plazo así dice mucho. Es una declaración muy hostil, aunque el lenguaje del comunicado sea muy diplomático. Pero decir que alguien diga tienes que salir de este hotel en no sé lo que sea, significa que ese hotel se comporta de una manera muy hostil contigo. Así que eso se está convirtiendo en un problema. Y, por supuesto, Yemen, el régimen israelí y los Emiratos están muy unidos. Los Emiratos son básicamente los aliados más cercanos de los israelíes en nuestra región. Así que lo que están haciendo los Emiratos Árabes Unidos, los EU, es actuar como su aliado más cercano. The UAE is being their closest ally. What they're doing in Yemen, what they're doing in southern Yemen. Lo que están haciendo en Yemen, en el sur de Yemen, en Somalia, en Sudán, todo esto está provocando que la región se vuelva más sensible y enfadada, tanto hacia los Emiratos como hacia el régimen israelí. Así que los países se sienten cada vez más amenazados por los israelíes. Esto está generando una especie de convergencia. No estoy diciendo que vaya a formarse una alianza entre Irán, Arabia Saudí y Turquía. No es así. Pero sí existe una cierta convergencia. Los saudíes han tenido enormes problemas con Irán, históricamente. Apoyaron a Saddam contra Irán, apoyaron en cierta medida a los takfiríes. Ahora son sobre todo los cataríes y los turcos quienes lo hacen. Pero ya sabes, también tienen problemas muy importantes con Turquía. Arabia Saudí los tiene. Very significant problems. Saudi Arabia, but
Pero parece que se está produciendo una convergencia limitada debido al comportamiento del régimen israelí. Por supuesto, el bombardeo de Qatar tuvo algo que ver, pero también lo que han estado haciendo los emiratíes y cómo se han mostrado más agresivos últimamente. Todo eso está creando una nueva situación. Creo que Netanyahu se ha excedido, porque al final los Emiratos, si presionan demasiado, no tendrán la ventaja, ya que todo el mundo está enfadado con ellos. No son solo los saudíes. Y hace apenas unas horas, creo que uno de los comandantes de Ansarullah, el gobierno de Sanaa en Yemen, dijo que los emiratíes les habían propuesto anteriormente bombardear el proyecto NEOM en Arabia Saudí y que ellos lo financiarían. Verás, los emiratíes están jugando un juego muy peligroso y no creo que sea inteligente. No creo que estén actuando con inteligencia. Trump también tiene problemas similares. Tiene los problemas económicos en Estados Unidos, tiene lo de Epstein, que no va a desaparecer, y su propia coalición se ha fracturado. Vimos lo que pasó en Estados Unidos, y los discursos, e incluso personas que eran pro-israelíes, se sintieron antagonizadas durante ese programa. Así que la opinión pública, y el grupo de America First, que en cierto modo se ha separado de MAGA, cuando ven a Trump comportarse de esta manera, tan obediente con Netanyahu, entregando más F-15, y pagando miles de millones de dólares, no les hace ninguna gracia. Y luego tienes a la Marina de los Estados Unidos frente a la costa de nuestros amigos en Venezuela y a los chinos realizando grandes maniobras alrededor de Taiwán. Y por supuesto, nos estamos acercando al desenlace en Ucrania, que creo que podría terminar muy mal para Estados Unidos y los europeos. Aunque Trump quiera parecer que se desentiende del asunto, la derrota de la OTAN sería una derrota para Estados Unidos y cambiaría el mapa de Europa. Creo que, especialmente si los rusos deciden ir a por Odessa, eso provocaría un cambio enorme para los países al oeste del Mar Negro. Así que no veo a Trump ni a Netanyahu en una situación muy buena. Trump or Netanyahu being in a very good situation at all. The other issue, Professor, you mentioned the case of La otra cuestión, profesor. Usted mencionó el caso de Ucrania, y sabemos que el caso de Taiwán es muy serio para China. Pero la guerra de 12 días entre Irán e Israel creo que supuso un cambio enorme, un verdadero punto de inflexión en Oriente Medio y en la percepción de los estados árabes. Antes de eso, realmente no lo sabían. Éramos algo conscientes de las capacidades de Irán, pero no habíamos visto que ocurriera nada concreto entre Irán e Israel. Ahora sabemos lo que fue y con qué eficacia Irán atacó a Israel. ¿Cree que eso podría haber provocado o ha provocado algún tipo de cambio en los cálculos de los estados árabes? O quizá de Turquía. Usted mencionó que Turquía se está acercando a Irán. ¿Pero qué cree que piensan, en su opinión? what do they think in your opinion? That's difficult to say. In the West, I think Eso es difícil de decir. En Occidente, creo que hay una ceguera ante la realidad que no desaparecerá. Así que ahora mismo, volvamos a la guerra de los 12 días. Cuando empezó, pensaban que Irán iba a colapsar. Gente de Occidente me contactaba y me decía, se acabó. Yo respondí que eso era una señal de que vivían en un universo alternativo. Después de la guerra, siguieron diciendo lo mismo. Aunque la gente sensata sabe que Irán ganó, en el discurso dominante, en sus centros de pensamiento y en los medios, siguen intentando presentar al régimen israelí como el vencedor. Así que viven en ese universo alternativo. Ahora mismo, mientras hablamos, según su narrativa, Irán está una vez más al borde del colapso y hay una revolución. ¿Qué vas a hacer con ellos? Nunca van a aprender. Es como cuando se decía que los rusos estaban perdiendo en Ucrania. Se decía que los rusos desmontaban frigoríficos o lavadoras para sacar los chips y usarlos en misiles. Pero ahora, fíjate en cuántos misiles lanzan cada día. ¿Qué pasó con esa narrativa? Durante 3 años y medio, los rusos estaban perdiendo.
China siempre está cayendo y fracasando, e Irán siempre va a fracasar y a caer. Esa narrativa es muy poderosa allí y forma parte de su ideología, porque se ven a sí mismos como excepcionales. Son eurocéntricos, occidentales, excepcionalistas estadounidenses. Así que obviamente, en su visión, Irán tiene que ser un régimen inestable y condenado a desaparecer, porque no es normal. Ellos son los normales, todos los demás son anormales. They are normal, everyone else is abnormal. So whatever Iran does, they're going to... Así que haga lo que haga Irán, lo van a interpretar en ese contexto. Si Irán dice, estamos abiertos a negociaciones, dirán, ¿ves? Se están desmoronando. No lo verán como una señal de que Irán actúa con normalidad, de que quiere buscar una resolución de conflictos si es posible. Lo verán como una muestra de debilidad. Por supuesto, Irán tiene que decir esas cosas porque también se dirige al sur global, la mayoría global, se dirige a su propio pueblo diciendo, mirad, nosotros somos los razonables. Pero Occidente siempre lo va a interpretar como una señal de debilidad y no como una oportunidad para resolver problemas. Y así, si hay 10 personas en las calles, o 100 o 1000, dirán, se acabó, hay una crisis en Irán, la moneda se está hundiendo, la economía se está desplomando. The currency is collapsing. The economy is falling. How many times have we heard that over the last few decades? ¿Cuántas veces hemos oído eso en las últimas décadas? Siempre estamos en crisis, siempre desmoronándonos, pero no ocurre, y no hay rendición de cuentas, ni cambio. Así que no aprenderán de lo que está pasando ahora, ni lo reconsiderarán dentro de 6 meses. Por eso digo que no hay una reconsideración en Occidente, y no sé hasta qué punto la hay en la región, porque muchas de esas élites están ligadas a Occidente, obtienen su información sobre Irán de Occidente. Lo sé personalmente, porque conozco a algunas de esas personas. En Qatar, por ejemplo, conozco a mucha gente allí. I know a lot of people in Qatar. And, we'd have conversations. Y ya sabes, teníamos conversaciones en sus laboratorios de ideas, y básicamente repetían, en su mayor parte, lo que decían los laboratorios de ideas occidentales. Incluso Al Jazeera, cuando miras Al Jazeera en inglés, es muy convencional, mientras que en árabe es bastante hostil hacia la resistencia en muchos aspectos, variando a veces según la política decidida desde arriba. El inglés es también muy diferente del árabe. Pero, en cualquier caso, es difícil decirlo. Creo que hubo un cambio. Ven a Irán como la fuerza que se enfrenta al régimen israelí y que sigue en pie. Y ahora también se cree que israelíes que antes. And they're much more fearful of the Israeli regime than they were before. It's, there is this concern that the Emiratis... Existe la preocupación de que los emiratíes y el régimen israelí quieran desmembrar Arabia Saudí. ¿Y por qué no lo harían? Sus políticas expansionistas suponen una amenaza para Egipto, para Jordania, por supuesto, y luego está Turquía. Turquía es muy vulnerable, especialmente después del comportamiento imprudente de Erdogan durante los últimos 15 años. Es vulnerable ante esta coalición que acabo de señalar. Creo que la razón por la que el presidente Erdogan va a Irán es que los iraníes hablarán con él sobre estas cuestiones. Así que creo que la respuesta es sí y no. En algunos aspectos han cambiado, en otros siguen siendo prisioneros de los actores occidentales. I hma min streng is puesto a sewall twas. Sabes, Chipre, y por supuesto la parte sur de Chipre, porque la parte sur está bajo la influencia de Grecia. Y es realmente, ya sabes, realmente repugnante. He estado en Chipre, tengo muchos amigos griegos, y muchos de ellos son muy hostiles hacia el régimen israelí. Es algo de lo que su gobierno debería avergonzarse, quiero decir, independientemente del papel que Turquía desempeñe con respecto a Chipre o a Grecia. Pero alinearse con un régimen genocida y monstruoso como el régimen israelí es sencillamente inaceptable. Quiero decir, el asunto del señor Erdogan y su apoyo al ISIS, al Qaeda, al terrorismo y a la destrucción de Siria, dejando eso aparte. Pero alinearse con Israel es, ya sabes, vergonzoso. Creo que la cuestión es ¿qué quiere Israel de estos dos países? La parte sur de Chipre, por lo que tengo entendido, es una isla pequeña que no tiene mucha capacidad, pero el terreno puede utilizarse. The land can be used,
Yes, and it is. During the war with the Sí, y lo es. Durante la guerra de 12 días con Irán, utilizaron Chipre de forma intensiva. Los británicos usaron Chipre para ayudar a matar palestinos en Gaza. Las Fuerzas Armadas británicas lo utilizan por sus propias razones vergonzosas. Creo que, a través de esta coalición, el régimen israelí obtiene mucho más que Chipre y Grecia. Pero aquí realmente estoy especulando. Voy mucho más allá de mi ámbito de conocimiento. Si Ucrania fracasa, y lo hará, quiero decir, no sé cómo va a terminar esto, Ucrania va a perder esta guerra. El peor escenario posible, creo, para la OTAN, sería que los rusos tomaran Odessa. Y entonces, como dije antes, el sureste de Europa va a cambiar políticamente. El pueblo de Grecia es cristiano ortodoxo, y si Rusia se fortalece, entonces existe la posibilidad, supongo, de nuevo, quizá tus espectadores griegos digan que es una tontería, pero creo que eso crearía una inclinación hacia Rusia, o al menos una posible en Zethring. Por supuesto, al Estado no le gustaría eso porque está vinculado a Occidente, pero creo que podría ser que se sintieran menos dependientes o menos necesitados de una alianza con el régimen israelí. De nuevo, no sé hasta qué punto esto es cierto, pero si la posición de Rusia se fortalece, y Rusia no es Irán, quiero decir, las opiniones de Rusia sobre Israel no son las mismas que las de Irán, Rusia no es Occidente. Y los rusos, en su gran mayoría, los que conozco y los que he conocido en mis distintos viajes a Rusia, no aprueban esta situación. Así que si Rusia sale fortalecida de esta guerra, al final creo que Grecia y Chipre probablemente se inclinarán hacia Rusia. Y pienso que eso es algo muy positivo. ¿Y qué hay de las negociaciones con Estados Unidos? Creo que en este momento Irán está replanteándose, o de algún modo intentando comprender, cómo tratar con Estados Unidos bajo la administración Trump, porque no es una mentalidad estable por su parte. Y hay que afrontarlo, al fin y al cabo, porque él es el presidente de Estados Unidos. ¿Cuál es la interpretación, la visión por parte de Irán? Creo que está bastante claro. No hay intención de negociar. Después de la guerra de 12 días, eso se hizo evidente. Había algunos jóvenes en Irán, en Internet, que cada vez que el Ministerio de Asuntos Exteriores decía «estamos preparados para negociar si la otra parte», lo veían como un intento de Irán de apaciguar a Estados Unidos. Eso no es cierto. Esa no era la intención del gobierno. Son narrativas occidentales, en las que constantemente se presenta a Irán como débil y vulnerable, y así sucesivamente. Los iraníes siempre van a decir esto. Siempre han dicho que si la otra parte cambia, incluso hace 10, 15 o 20 años, siempre hemos dicho que si la otra parte cambia su comportamiento, entonces ciertas cosas pueden suceder. Pero los iraníes no tienen intención por ahora de cambiar su política hacia el Organismo Internacional de Energía Atómica. No tienen intención de mantener negociaciones con Estados Unidos y están reforzando sus relaciones con China, con Rusia y con otros países del grupo BRICS. China y Rusia se están acercando a Irán. Creo que ellos también sienten que es crucial que Estados Unidos no gane terreno en nuestra región, porque Estados Unidos está intentando, se puede ver, hacerse con Venezuela en América Latina y quieren hacerse con Asia Occidental. Eso dejaría a Rusia y a China muy vulnerables. Así que ellos también tienen un mayor incentivo para trabajar más estrechamente con Irán. Y en cierto sentido, aunque las sanciones son negativas, y ya sabes, la economía iraní está creciendo, todavía hay muchas dificultades. Tienen que llevarse a cabo reformas. Las reformas energéticas, de una forma u otra, deben producirse. La gasolina en Irán cuesta alrededor de 1 céntimo por litro, lo que provoca un enorme consumo y mucho contrabando. La electricidad también es prácticamente gratuita. Es decir, para los iraníes comunes puede parecer cara, pero en comparación con otros países, realmente no es nada. Lo mismo ocurre con el gas natural, que está presente en todos los hogares. Ahora mismo,
tú y yo estamos aquí sentados en este estudio. Right now here that you and I are sitting in this studio, it's very warm. Why? Because it's so cheap. Hace mucho calor. ¿Por qué? Porque es tan barato. Simplemente lo encienden y lo dejan así. Hace mucho calor. Ni siquiera debería estar llevando esto. Pero si tuviera el precio adecuado, este estudio no haría esto. Hay gente en casa que lleva camisetas en invierno. ¿Por qué? Porque es tan barato. Por eso esa reforma energética tiene que llevarse a cabo. Hay muchos problemas en Irán, pero creo que las sanciones en cierto modo han ayudado a Irán no solo a volverse más independiente y desarrollar su propia industria, sino también a empujar a Irán hacia el futuro, porque el futuro es antiguo. Y si Occidente no nos hubiera apartado, habríamos seguido siendo complacientes con respecto al futuro. About the future. And so in the short term, in the midterm, it hurts Así que, a corto y medio plazo, significantly. nos ha perjudicado significativamente, sin duda alguna. Pero creo que a largo plazo nos está empujando hacia el futuro y hacia Asia. Se puede ver cómo se está construyendo el corredor de transporte norte-sur. Justo hoy, el presidente Putin volvió a hablar con el presidente Raisi. Evidentemente, ese es un tema central, y la iniciativa de la franja y la ruta está siendo impulsada por Irán y China. Así que creo que a largo plazo, con el declive del dólar y el auge de formas alternativas de realizar comercio, sin que las instituciones financieras occidentales puedan bloquearlo, Irán estará muy por delante de muchos otros países que no han sido sancionados. El presidente Pezeshkian hablaba sobre la situación que Irán está viviendo con Estados Unidos, Europa e Israel. Dijo que estamos prácticamente en guerra, pero el punto principal de su argumento era que ellos están haciendo todo lo posible por estar en guerra con nosotros. And then the Western media, they just simply lie. Y luego los medios occidentales simplemente mienten, así de claro. Dijeron que él estaba diciendo que estábamos declarando la guerra a Occidente. Exactamente. Saben que mienten, pero eso es lo que han estado haciendo desde que yo era adolescente. Para mí, si el New York Times, el Washington Post, el Los Angeles Times, el Guardian, Sky News, CNN, Fox News, la BBC, France 24, cualquiera de ellos, alguna vez representara a Irán de una manera razonable, me sorprendería. Incluso si viera un solo ejemplo, nunca ocurre. Puede que haya algunas pequeñas diferencias de tono, pero en el fondo es lo mismo. Su representación de Irán es una distopía donde la vida es miserable, la gente es miserable, las mujeres son miserables, los jóvenes son miserables y todos odian al régimen. Everyone hates the regime, but they fail to tell us why when General Soleimani is murdered. Pero no nos explican por qué. Cuando asesinaron al general Soleimani, había millones de personas en las calles. No nos explican por qué, cuando falleció el presidente Raisi, salió tanta gente. En cierto modo lo ignoran, lo mencionan, pero no muestran la magnitud real. Dirán que participaron miles de personas, cuando en realidad fueron millones. Pero si hay 100 o 50 personas protestando contra el gobierno, dirán, el pueblo iraní está en contra del régimen. Simplemente no van a cambiar. Así que sí, lo que dijo el presidente Pezeshkian es que Occidente está básicamente en guerra con nosotros, y vivimos bajo esas circunstancias. Pero lo tradujeron como si él hubiera dicho que nosotros estamos en guerra con ellos. Translated it as if he was saying we're at war with them. Lo asombroso de la actitud de los europeos es que han perdido a Rusia y están en proceso de perder a China e Irán. ¿Cuál es tu comprensión de Europa hoy, de la manera en que se comportan contigo? You know, about 4 years ago, Sabes, hace unos 4 años fui con el equipo de negociación nuclear a Viena. Fui con el Dr. Zarif en 2015. Y luego, 4 años después, fui con el Dr. Balbedi. Durante ese periodo, mientras se desarrollaban las negociaciones, comenzó la guerra en Ucrania, la guerra por poderes, y ellos estaban justo en medio de las conversaciones. Yo les decía a los políticos, a los principales periodistas occidentales y a esas élites en nuestras conversaciones privadas que ahora necesitaban a Irán. Les dije,
Os estáis acercando a una era de oscuridad, un invierno oscuro, porque vais a cortar el gas de Rusia. Y esto no volverá a la normalidad durante años después de esta guerra. Y todos decían, y cuando digo todos, no exagero, todos decían más o menos, no, esta guerra durará unas pocas semanas. Rusia será derrotada. That no, this war will last a few weeks. Russia will be defeated. Putin will have to step down. And I was saying, Putin tendrá que dimitir. I don't see that happening. Y yo decía, ya sabes, no veo que eso vaya a ocurrir. Creo que los rusos ganarán esta guerra. En realidad pensé que sucedería antes, pero calculé que duraría un par de años como mucho. In any case, I said Russia will win. Pero en cualquier caso, dije, Rusia ganará esta guerra, y vosotros necesitáis gas. No tendréis gas ruso, y necesitáis un acuerdo nuclear con Irán para obtener gas iraní y poder invertir en Irán. Se acerca el invierno para Europa. El invierno europeo está llegando. Y ahora han pasado 4 años, y la desindustrialización continúa. Europa se ha aislado de Rusia, de Estados Unidos, al menos durante la administración Trump, de China, de Irán. Bien, entonces, ¿qué os queda? ¿Qué os queda? Nada. Y así, Europa se está volviendo irrelevante. Nothing. And so Europe is becoming irrelevant. They're becoming a force that no one, and they Se están convirtiendo en una fuerza sin consecuencias. Y trataron de usar, de manera insensata, el mecanismo de activación del acuerdo nuclear, algo que los rusos y los chinos dijeron que no aceptarían, y que no aceptarían la reactivación de las sanciones de la ONU. Así que utilizaron esta herramienta contra Irán, pero lo que ocurrió finalmente fue que se volvieron irrelevantes para Irán, porque fue el Horace Poa, el acuerdo nuclear, el que otorgó a los europeos un estatus especial para poder negociar con Irán. Ahora Irán dice, ya no hablamos con vosotros, ya no nos importáis. Si en algún momento vamos a hablar sobre el programa nuclear en los próximos años, hablaremos con los estadounidenses, los rusos y los chinos, que están aquí para formar parte del proceso de negociación. Así que, básicamente, en todos los frentes se han vuelto irrelevantes. Y creo que la situación va a empeorar mucho made más. themselves irrelevant. And I think it's going to get a lot worse. I think JCPOA is El JCPOA es buen ejemplo para los países que están negociando con Estados Unidos. negotiating with the United States. Rusia se ha acuerdo un arreglo en Ucrania. There is El Congreso se Nation. Congress should be part of that. Oh, agreement. without a doubt. And Iran missed that opportunity. Irán perdió esa oportunidad de avanzar, sí. Bueno, en realidad, ese es uno de los episodios de mi programa que llamo Desmitificando Irán en Mayadeen English. Puedes encontrarlo allí y también en la aplicación de Al Mayadeen. You can find it, and also on Al Mayadeen Arabic. Which I put He puesto el enlace a tu programas en la descripción de este video. description of this Bueno, muchas gracias. Thank you very much. So in here, there, I do discuss this. Así que aquí, sí, hablo de esto. The Iranians had multiple Los iraníes tuvieron varios acuerdos con Occidente sobre el programa nuclear. Khatami period. Durante el periodo de Khatami, Occidente ignoró sus compromisos. Durante los años de Obama, también hubo un acuerdo en el que vuestro presidente Lula y Erdogan, Obama los envió a Irán para negociar dentro de un marco con Irán, participaron. Obama esperaba que Irán no aceptara las condiciones, pero Irán las aceptó, y eso le sorprendió. Así que decidió imponer sanciones de todos modos. Ignoró el acuerdo que él mismo había propuesto, después de enviar a 2 presidentes, a 2 líderes, a Irán. No recuerdo si Erdogan entonces era primer ministro o presidente, pero en cualquier caso, creo que era primer ministro. No estoy seguro. Así que los envió, los iraníes aceptaron, y luego dijo, no, vamos a aplicar las sanciones. No se puede confiar en los estadounidenses. Y por supuesto, el último episodio es, como dijiste al principio del programa, que estábamos negociando y luego conspiraban en secreto contra nosotros. Se puede decir lo mismo de los acuerdos de Minsk, Minsk-Me 2. Más tarde vimos a Merkel, la ex canciller, decir, solo lo utilizamos como una oportunidad para ayudar a Ucrania a rearmarse. Y Hollande dijo lo mismo, el expresidente de Francia. Así que no se puede confiar en Occidente en absoluto. Ellos piensan que cuando hacen un acuerdo, tú debes cumplirlo. Y entonces pueden comprarlo. Y hacen eso con los chinos. Por eso los chinos les respondieron con tanta dureza. Tenían algunos acuerdos y luego empezaron a intentar perjudicar a los chinos de nuevas maneras.
Y los chinos dijeron, no vamos a permitir eso. Los rusos están diciendo, no vamos a permitir eso. Y los iraníes están diciendo lo mismo. Así que básicamente lo que Occidente ha hecho es desacreditarse a sí mismo y en el futuro les resultará mucho más difícil negociar o llegar a un acuerdo con Irán, Rusia o China, porque estos países no van a tratar con ellos como lo hacían antes, porque hacen trampas. And the way in which they did in the past because they cheat. And I'm sure that one of the main discussions between Donald Trump and Estoy seguro de que uno de los principales temas de conversación entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu fue el caso de Hezbollah, y que hablaron sobre ello. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está ocurriendo entre Hezbollah y el actual gobierno del Líbano? La presión proviene de Occidente, principalmente de Francia, y ya sabes, de Estados Unidos, junto con Israel. Yo diría que, como sabes, la situación en Siria también está ejerciendo mucha presión sobre el Líbano. Syria is putting a lot of pressure on Lebanon as well. But after all, what is the outcome of these sort of pressure? Después de todo, ¿cuál es el resultado de este tipo de presiones? Pues bien, Siria está en muy mal estado. Quiero decir, la situación dentro del país es terrible, y esa era la intención desde el principio. Cuando se introduce Al-Qaeda, todo el mundo huye. Así que todas las minorías están siendo empujadas hacia la federalización, lo cual creo que es algo negativo para el país. Deberían tener un líder normal, no un régimen de Al-Qaeda, un régimen takfiri. Es un régimen monstruoso. Es interesante que Trump siga elogiando al líder sirio y parezca optimista respecto a él, el mismo tipo que estaba llevando a cabo atentados con coche bomba en Bagdad. Estuvo en el ISIS y luego en Siria hacía lo mismo. En cualquier caso, la situación en Siria es muy mala. El régimen actual no controla la mayor parte del país, ya sea el noreste, donde están los estadounidenses con sus aliados kurdos, o el sur, cerca de la frontera con el régimen israelí, no tienen el control. Y en muchas ciudades, barrios y zonas, las cosas están gestionadas por mafiosos locales y el crimen organizado. Ya sabes, aparte de Damasco y unos pocos lugares más, el gobierno no tiene realmente mucha autoridad, así que Siria no está en condiciones de enfrentarse a la resistencia. Intentó hacerlo hace un tiempo, lo que también muestra la naturaleza del régimen. Pero ahora no puede hacerlo. Está en una posición muy mala. En el Líbano, el presidente ha cambiado de postura. Los comandantes del ejército fueron a decirle, mire, si hay una lucha entre el ejército y la resistencia, el ejército se desmoronará, porque la mayoría de la gente en el Líbano apoya a la resistencia. Y no se trata solo de la comunidad chií. Hay drusos, hay cristianos y hay suníes que son firmes partidarios de Hezbollah. También hay refugiados palestinos. La mayoría del país está con la resistencia, aunque tengan diferentes opiniones sobre diversos temas relacionados con el futuro del gobierno y la orientación del Estado. Pero existe una amplia coalición. Así que el presidente lo entiende. El primer ministro, por lo que tengo entendido, está muy descontento. Está muy vinculado a Occidente, pero nadie va a poder quitarle las armas a Hezbollah. Así que si el régimen israelí quiere una guerra, tendrá una guerra. Pero Irán no permitirá que Hezbollah fracase, del mismo modo que no permitirá que fracasen Hamas, la Yihad Islámica o Al-Sadr. Ahora mismo la resistencia en Gaza se está preparando para el futuro. Es muy duro que existe gente de su pueblo before. Pero sabes, youth. En lo mismo en el Líbano, lo mismo ocurre. The same is true in Lebanon, the same is true
Sí, parece que te están presionando. Israel, someone said Israel got them. No, we're here. Israel. Alguien dijo que Israel los atrapó. No, estamos aquí. Después del programa me iré lo antes posible, porque si los israelíes van a ir a por alguien, será a por él. Yo soy inocente. No sé en qué momento se cortó, pero lo que estaba diciendo es que lo que están haciendo los emiratíes, y ellos son los israelíes, quiero decir, Qatar es amistoso con Israel, Turquía también, no son enemigos de Israel. Pero Qatar no es el aliado. Lo siento, los Emiratos son el aliado. Lo que están haciendo los Emiratos no es bueno para ellos mismos. Los israelíes y los emiratíes están yendo demasiado lejos, y creo que toda esta idea de la independencia de Somalilandia va a unir a la región de ciertas maneras. Como dije, no hay una convergencia completa, pero todo el mundo está preocupado por ello. El régimen se ha sobreextendido. Y creo que si se pone eso junto a los problemas económicos, pero sobre todo a la deslegitimación del régimen sionista ante la comunidad internacional y la opinión pública, creo que han perdido estratégicamente. Al sobreextenderse aún más, solo van a empeorar la situación. Y Estados Unidos también está sobreextendido. Estados Unidos quiere enfrentar Sudán, Venezuela, Rusia y no reunites. No va a funcionar. No va a funcionar. Muchas gracias, profesor Mohammad Marandi, por acompañarnos hoy. Muchas gracias por invitarme, por estar aquí con nosotros. Es la primera vez que conozco a Nima. Ya sabes, es profesor. Ya me he disculpado con él un par de veces. Sigo diciéndole, eres profesor en la universidad, pero no dejo de llamarle Nima. Me siento mejor al hacerlo porque él es un hombre joven y yo soy un hombre mayor, así que me permito llamarle Nima. Le conocí por primera vez cuando estaba haciendo su entrevista con Alistair Crook, otro querido amigo. Yo estaba allí sentado y fue la primera vez que le vi. Cuando terminó el programa, nos saludamos por primera vez. Así que, aunque nos conocemos y hablamos mucho, y lo mismo ocurre con tus espectadores, por cierto, todos y cada uno de ellos son buenos amigos, pero no habíamos tenido la oportunidad. Un gran placer. El placer es mío. Great pleasure, Professor. The pleasure is mine.